3, 2, 1, estamos en vivo. Estamos en vivo, muy bien, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Saludos desde la hermosa ciudad de León, Guanajuato. Estamos en vivo y las personas que estén aquí en este en vivo presentes, por favor, confírmeme si se escucha bien, si el audio está chido, si se escucha bien, si se ve bien. Confírmeme, estamos en vivo. Quiero saber si estamos en vivo, si lo hice bien esta vez, porque mi celular ya está chafeando mucho, ¿eh? Para hacerlos en vivo está chafeando mucho. Quiero que me confirmen. Pero pues no podía esperar, teníamos que platicar de este tirazo, del tremendo compromiso que se acaba de echar Antonio Vargas. Nada fácil, ¿eh? Se acaba de echar un león encima. Vimos la conferencia de prensa, vimos el primer cara a cara entre Jesse Iván Rodríguez y Antonio Vargas se le veía como espantado, ¿eh? No es por nada, pero sí, y ahorita en este en vivo vamos a platicar de esta pelea. Es un boxeadorazo, Jesse Iván Rodríguez, sí, me cae, hombre. Y les voy a dar mis motivos por los cuales yo creo que Jesse Iván Rodríguez va a noquear, va a barrer el ring con Antonio Vargas, ¿eh? Ahorita vamos a platicar de eso. Vamos a esperar un poquito más a que lleguen más personas. ¿Cómo estamos? ¿Desde dónde nos ven? ¿Se escucha bien? ¿El sonido se escucha bien? El audio, ¿me ven? ¿Me escuchan? Porque creo que estoy hablando nada más al aire. Lo que pasa es que he tenido muchos problemas con mi celular, con el equipo. No es el óptimo, el adecuado, pero trato de hacerlo. Quiero que me digan si se escucha bien el audio. Vamos a esperar. Se escucha perfecto. Diezan Macías, muchas gracias, Diezan Macías, muchísimas gracias. Pues vamos a empezar. La meta de este en vivo, nos hemos propuesto una meta. La meta es llegar a 5 super chats. Queremos llegar a 5 super chats el día de hoy. ¿Por qué? Esto con el objetivo de comprar nuevo micrófono, comprar nuevas cámaras, ¿sí? Cada pesito de los super chats lo vamos a meter a mejorar la calidad de este canal de Richie Blog. Entonces la meta de este en vivo son 5 super chats y de repente si ya hay muchos mensajes, si dejas un super chat con el nombre de un boxeador o de una pelea próxima que quisieras que yo opinara, detengo lo que estoy diciendo inmediatamente y te doy mi análisis técnico sin censura en 1 minuto sobre ese tema en ese mismo instante. ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Desde dónde nos ven? Saludos desde la hermosa ciudad de León, Guanajuato. Estamos a punto de comenzar. La meta del día de hoy son 5 superchats. 5 superchats porque necesitamos comprar nuevo equipo, micrófono y cámaras. Queremos llevar este canal al siguiente nivel. Manuel, saludos. Gracias, Manuel. Bienvenido, Manuel. Gracias por tu like. Gracias, hermano. Muchas gracias. Entonces, ¿se ve todo bien? ¿Hay buen sonido? Pues bueno, campeón IBF, campeón WBO, campeón WBC Super Mosca, campeón unificado, Jesse Iván Rodríguez. También fue campeón mosca de la WBO cuando derrotó al Chicharito González con todo y la mandíbula rota, Jesse Iván Rodríguez, lo más cercano a la perfección boxística en el boxeo. Y ahora se mueve Jesse Iván a las 118 libras, se mueve a los pesos gallo para tener otro cinturón. Muy probablemente lo va a lograr. Muy probablemente va a ganar el título de la AMB de las 118 libras, que está en posesión de Antonio Vargas. ¿Quién es Antonio Vargas? Ahorita vamos a llegar a todo eso. De Jesse Iván Rodríguez creo que lo conocemos bastante bien. También para los que no lo conocen, vamos a platicar un poco de Jesse Iván Rodríguez, de lo que ha hecho, de las personas que ha descuartizado, que ha noqueado, que ha retirado, y también vamos a platicar algo de Antonio Vargas. Fíjense, 23 ganadas, el récord de Jesse Iván Rodríguez son 23 ganadas, 16 de ellas por nocaut, está invicto, es campeón unificado, Jesse Iván Rodríguez, campeón unificado en Super Mosca. Es un adversario de máximo peligro para Antonio Vargas y esta es una de esas peleas que definen carreras. Antonio Vargas tiene que hacer la máxima preparación física, mental, espiritual, si quiere ganarle a Jesse Iván Rodríguez, si quiere sorprender al mundo dando un gran batacazo. ¿Lo va a lograr? Yo en lo personal creo que no. Yo en lo personal creo que Antonio Vargas va a ser noqueado brutalmente.
Hace poco, bienvenida Tora, bienvenida, gracias, bienvenida. Hace poco hice un video exclusivo para miembros donde doy mi análisis técnico acerca de esta pelea. Si aún no son miembros del canal, háganse miembros del canal porque esa es una manera muy importante donde nos apoyan a nosotros a llegar al siguiente nivel. La meta de este mes es llegar a 20 miembros. Tenemos dos tipos de membresías diferentes y están accesibles, ¿sí? La primera membresía cuesta 29 pesos. Nos gastamos más en los tacos y en las cocas, y con las membresías del canal pues nosotros vamos a ahorrar ese dinero para llegar al siguiente nivel aquí en Richie Blog, comprar nuevo equipo, pagarle a un editor, ir a hacer entrevistas, sí, a los nuevos prospectos. Queremos llevar este canal a otro nuevo nivel. Entonces, para eso necesitamos de sus superchats y de sus membresías. Con la ayuda de Dios, yo estoy seguro que lo vamos a lograr. La meta de este en vivo es llegar a 5 superchats. 5 superchats, y en esta pizarrita los voy a ir marcando. Llegaremos, espero yo que sí, con la ayuda de Dios. Son 5 superchats. Aquí en este pizarrón voy a estar marcando y les voy a estar agradeciendo públicamente a los que nos apoyen con su superchat o con sus super stickers. 23 ganadas, 16 knockouts, invicto, el campeón unificado Super Mosca, mis amigos. Antonio Vargas, esta es la oportunidad más grande en la vida de Antonio Vargas para poder hacer historia, pero también enfrenta el reto más peligroso de toda su carrera. Vargas no puede permitirse ni un solo error, porque Jesse Iván Rodríguez es de esos peleadores que capitalizan al máximo, con precisión quirúrgica, el más mínimo error. Mi favorito para esta pelea, sin duda alguna, es Jesse Iván Rodríguez. La capacidad de Jesse Iván Rodríguez, el peligro de Jesse Iván no está en la fuerza de sus puños, está en la inteligencia. Es un tipo que te puede cambiar el ritmo de la pelea en cualquier momento. Es un tipo sumamente peligroso y que no se va a tentar el corazón. Cuando ve el más mínimo error, lo aprovecha. Vimos lo que pasó con el Puma Martínez en su última pelea. Lo noqueó en el round 10 después de estar jugando como si fuera un gato con un ratón. Lo noqueó terrible Jesse Iván Rodríguez. ¿Se aburrió? O sea, todos lo vimos, se aburrió, jugó con el argentino, y cuando Jesse Iván Rodríguez se aburrió, ¡pum!, que lo noquea y que lo manda al país de nunca jamás. Y eso es lo que le espera a Antonio Vargas. De nada le va a servir su juventud, porque por experiencia Jesse Iván Rodríguez se lo lleva de calle, ¿no? Se lo lleva de calle. Y también, o sea, si Antonio Vargas quiere ganar, tiene que llegar con mucha paciencia y con una buena técnica. No se le puede poner al tú por tú a Jesse Iván Rodríguez. No puede caer en el intercambio de golpes con Jesse Iván Rodríguez, porque va a perder. En el intercambio no, en el intercambio no le va a ganar a Jesse Iván Rodríguez así de fácil. No puede ir al tú por tú. Para derrotar a Iván Rodríguez no hay que ser bueno, hay que ser extraordinario, hay que ser un boxeador excepcional. ¿Antonio Vargas es un boxeador extraordinario? No. Es muy buen boxeador, es excelente boxeador, pero no es un boxeador extraordinario. Y para derrotar a Jesse Iván Rodríguez se necesita un boxeador extraordinario, algo fuera de lo común, algo fuera de lo normal, más que bueno, algo más que bueno. En cuanto al currículum de Jesse Iván, pues tenemos a Carlos el Príncipe Cuadras, que le ganó por decisión unánime, donde tiraron al Príncipe Cuadras en el round 3. Tenemos también que noqueó a Sor Rubinsay, retiró a Sonny Edwards, a Chicharito González, que esa fue la pelea más buena que le he visto a Jesse Iván Rodríguez, al mexicano Chicharito González, que el Chicharito le fracturó la mandíbula a Jesse Iván Rodríguez, y aún con todo y la mandíbula fracturada, Jesse Iván Rodríguez le ganó a Chicharito, y desde ahí yo empecé a seguir a Jesse Iván Rodríguez. Desde que vi esa pelea con el Chicharito González dije, este gallo sí es gallo. Desde ahí lo empecé a seguir. Me gustó mucho su estilo, me gustó su cambio de velocidad, y desde ahí yo me hice fan de Jesse Iván Rodríguez, la verdad. Con el Gallo Estrada, pues ya lo hizo puré, lo hizo papillas en el round 7. Sin embargo, también se le reconoce al Gallo que lo tiró una vez. La primera vez que Jesse Iván Rodríguez ha caído a la lona, lo hizo el Gallo Estrada. Con Pedro Guevara, ex campeón mundial, también lo noqueó en el round 3. Con el Puma Martínez, noqueado en el round 10, lo hizo papilla, lo hizo puré, simple y sencillamente. Y pues Antonio Vargas, esas son las credenciales de Jesse Iván Rodríguez. Antonio Vargas, por su parte, es campeón AMB en el peso gallo, en las 118 libras, pero ¿cómo llegó ahí? ¿Llegó por méritos propios? Pues es un campeón, ¿no? Uno diría que el campeón tiene unas cualidades excepcionales para llegar ahí. Sin embargo, con Antonio Vargas no creo que sea así, ¿eh? En mayo del 2025, la AMB, bueno,
Vamos a irnos un poquito más atrás. En diciembre del 2024, Antonio Vargas venció por nocaut técnico a Winston Guerrero y se coronó campeón interino AMB del peso gallo del 2024. En mayo del 2025, la AMB lo elevó a campeón mundial completo porque el entonces campeón Seiya Tsutsumi se encontraba lesionado. Así fue como llegó a ser campeón. Lo elevaron a campeón interino porque Seiya Tsutsumi estaba lesionado, ¿sí? Entonces, así que ustedes digan, le ganó el campeonato a Seiya Tsutsumi, le ganó al campeón tuvo el mérito de derrotar a un campeón del mundo. No, Antonio Vargas no derrotó a nadie para tener ese cinturón, lo elevaron, la AMB lo elevó porque Seiya Tsutsumi estaba en campeón en receso y lo hicieron campeón, ¿sí? No se ganó ese campeonato a pulso, no le ganó a ningún campeón mundial para tener ese cinturón de la AMB. Antonio Vargas tiene 19 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, tiene una derrota bien dolorosa contra un mexicano. Aquí tengo el dato, ahorita les digo con quién. En mi video lo explico todo, Tengo un video exclusivo para miembros que hice el análisis completo de Antonio Vargas contra Jesse Van Rodríguez, ¿sí? Los invito a hacerse miembros de Richie Block, porque de esa manera nos ayudan a nosotros a seguir, de llegar al siguiente nivel. Para los que acaban de llegar, la meta de este en vivo es llegar a 5 superchats. 5 superchats. ¿Lo lograremos? Vamos a ver. Esa es la meta. En esta pizarrita voy a ir poniendo los superchats que me vayan donando. Los super stickers, todo cuenta aquí, y con el dinero juntado, con el dinero que podamos juntar, vamos a comprar nuevo equipo, vamos a comprar micrófonos nuevos, vamos a comprar una cámara nueva, vamos a contratar a un editor que nos ayude, que nos apoye para tener un canal mejor, que se vea todo más profesional. Queremos poner un set, aquí tenemos muchos planes y pues para eso ustedes saben, ¿no? Que se necesita dinero, se necesita apoyo. Entonces la meta para el día de hoy es llegar a 5 superchats. Lo mismo, si tienen alguna pregunta o quieren que haga algún análisis o alguna duda, regálenme aquí su superchat con el nombre del boxeador o el nombre de la pelea y con mucho gusto les daré un análisis técnico de 1 minuto, con todo gusto, cómo no. Y pues ya les digo, elevaron a Antonio Vargas como campeón, la AMB en el 2025 lo elevó a campeón mundial completo porque el entonces campeón mundial Seiya Tsutsumi estaba lesionado, lo pusieron como campeón en receso al japonés y no podía pelear. Así fue como Antonio Vargas llegó a ser campeón del mundo, ¿sí? No hubo ninguna pelea directa contra Seiya Tsutsumi. Lo noqueó Antonio Vargas José María Cárdenas, un mexicano, en el 2019. Y eso lo tengo en el video exclusivo para miembros, ¿sí? Háganse miembros del canal para que puedan ver ese video exclusivo y entre muchos otros videos. Lo noquearon, ya lo ha noqueado Antonio Vargas y lo noquearon bien, pero bien gacho en el 2019. José María Cárdenas, un mexicano acá bien corrioso. No, hombre, lo hicieron pedazos, cayó nada más de boca directo a la lona. Gacho, cayó gacho. El broadcast, saludos broadcast, bienvenido al chat. Cayó de boca Antonio Vargas. Entonces, esas son las credenciales que tiene Antonio Vargas. Tiene un background amateur muy bueno, muy interesante, sí, les digo, es un buen boxeador, eso nadie se lo quita, pero para ganarle a Jesse Van Rodríguez, no solamente hay que ser bueno, hay que ser excepcional. Pelean el 13 de junio, ya estamos a pocos días, 13 de junio en el Desert Diamond Arena de Glendale, 13 de junio, estamos en mayo, ya el próximo mes prácticamente ya pelea Jesse Van Rodríguez. Esta pelea es muy buena. Mi pronóstico es que Jesse Van Rodríguez va a hacer lo mismo que con el Puma, va a hacer lo mismo que con todos sus rivales. Va a dar una buena pelea, los va a marear, ¿sí? Va a jugar como un gato juega con un ratón y cuando se aburra, le van a apagar las luces a Antonio Vargas. ¿Cuáles son las posibilidades que Antonio Vargas dé el batacazo? Muy pocas, nulas, prácticamente cero. Yo no veo cómo Antonio Vargas, con su background que tenga, con su estilo de pelea, no veo cómo lo haga. De hecho, si ven la última pelea que tuvo Antonio Vargas fue en Japón contra Daigo Iga, un veteranazo también muy, muy, muy bueno y terminó en empate, ¿sí? Chequen esa pelea, si tienen tiempo.
Fue una pelea buena, fue una pelea muy cerrada contra un Iga que ya pues no daba para más. De hecho, empató también, me tengo entendido, empató con Seiya Tsutsumi. Ha enfrentado a grandes peleadores, pero así que ustedes digan, qué tremendo peleador, pues no. Y la pelea no fue muy buena, que digamos. Tuvo el mérito de haber empatado en Japón, no cualquiera lo hace, pero con eso no le alcanza. Yo creo que no le alcanza para ganarle a Jesse Van Rodríguez, le alcanzaría para hacer una pelea digna. Yo es lo que espero de esta pelea, que Antonio Vargas haga al menos una pelea digna y que no caiga noqueado luego como Pedrín, que a Pedrín no lo descontaron en el tercer round bien gacho, ¿eh? Yo pensé que ahí iban a retirar a Pedrín y quizás hubiera sido lo mejor. Luego Pedrín siguió peleando, tuvo unas peleas malas, luego ya ven lo que pasó en la última pelea de Pedrín en Japón, que salió en camilla prácticamente, o sea, salió mal Pedrín. Bueno, a todo esto, en el peso gallo, ¿hay alguien que pueda ganarle a Jesse Van Rodríguez? ¿Hay alguien que le pueda hacer frente a Jesse Van Rodríguez? Muchos dicen que dos boxeadores pueden hacerle frente a Jesse Van Rodríguez: Cristian El Chispa Medina y el Chapulín Salas. Pero yo lo dudo mucho. Lo dudo mucho, simplemente creo que Jesse Van Rodríguez va a conquistar los pesos gallo, va a volver a barrer la división. No creo que ni el Chispa Medina. Eso, Javi Richie, gracias. Gracias, ya llegó el primer super chat. Gracias, hermano. Muchas gracias por el primer super chat. La meta del día de hoy es llegar a 5 super chats. Y mi Richie ya me donó el primero. Vamos a apuntarlo aquí. Primer super chat. Eso es todo. Gracias, mi Richie. Gracias. Gracias, mi Richie. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, carnal. Muchas gracias. Qué feliz me puse. 5. Eso es. La meta, entonces, nos queda 4 super chats más. 4 super chats. La meta del día de hoy es llegar a 5 super chats. Ya me donaron un super chat. Muchísimas gracias de todo corazón. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias. Gracias por tu super. Ya nada más nos faltan 4 superchats para llegar a la meta de este en vivo. El dinero, gracias, hermano. No, gracias, eres un tipazo, hermano. Gracias, Dios te me bendiga. Gracias, hermano. La meta de este en vivo es llegar a 5 superchats. Sí, ya llevamos un superchat. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Chulada de tipazo, un tipazo, hermano. Gracias. Y ya nada más nos faltan 4 superchats más. Esperemos, primero Dios, logremos la meta. Y les digo, el dinero que usemos, el dinero que juntemos de los superchats y de las membresías, lo vamos a utilizar para mejorar este canal. Queremos llegar a ser la élite de YouTube en el boxeo. Queremos competir con otros canales que sabemos que nos ganan, pues porque tienen dinero, tienen producción. Nosotros no tenemos los recursos que ellos tienen. ¿Sí? Y queremos que nos apoyen, que nuestros miembros, que nuestra comunidad nos apoye para poder llegar a esos niveles, para poder llegar a ser así tan grandes como ellos, como ESPN. Yo sé que sí se puede, los youtubers pueden hacerlo. Con la ayuda de Dios yo creo que podemos llegar a ese tipo de metas. Es un sueño muy grande que tenemos, pero estoy seguro que con el tiempo, con la ayuda de Dios, lo vamos a lograr, ¿sí? Y pues para eso abrimos las membresías y habilitamos los superchats y los super stickers, ¿sí? Gracias a sus superchats, a sus super stickers, el dinero que juntemos lo vamos a utilizar para comprar cámaras, para comprar micrófonos, para poder ir a entrevistar a los prospectos, porque aquí en León no le dan nada de auge. Yo ni siquiera sabía que teníamos boxeo profesional aquí en León, hasta después que vi en las redes sociales me di cuenta de que sí, queremos salir yo y mi hermano a hacer entrevistas, a ir a los gimnasios, y pues para eso se necesita buen equipo. No puedo ir con mi celular y estar grabando con boxeadores profesionales, ¿no? O sea, también se necesita darle la seriedad que amerita. Sí, entonces, pues para eso estamos abriendo estos en vivos, para eso abrimos la opción de las membresías. Tenemos 2 tipos de membresías diferentes, ¿sí? Una que cuesta 29 pesos y la otra que cuesta 69 pesos, los de la esquina pesada.
Los miembros de la esquina pesada tienen acceso a nuestro grupo de WhatsApp, a nuestro grupo VIP de WhatsApp, donde estamos cotorreando las 24 horas de boxeo. Escogen la programación. Los miembros de la esquina pesada pueden escoger la programación. Nos dicen qué videos quieren que hagamos, qué peleas quieren que discutamos y qué pelea analizamos, y con gusto lo hacemos, claro que sí. Y los miembros los mecenas de Richie Block, que es el primer tipo de membresías, cuesta solamente 29 pesos. Tienen acceso a emojis personalizados, a insignias, y tienen prioridad para responder, para que yo les responda los comentarios, ¿sí? Entonces continuamos con este en vivo. Gracias, hermano, gracias. La meta de este en vivo son 5 super chats. Son 5 super chats y ya llevamos 1, gracias a Dios. ¿Quién le puede ganar entonces a Jesse Iván Rodríguez en los peso gallo? Nadie, la verdad. Dicen por ahí mucho fan que Cristian de Chispa Medina y el Chapulín Salas, no creo, son buenos boxeadores, son buenos, pero no son extraordinarios. Para ganarle a Jesse Iván Rodríguez es uno cada 10 años, sale uno cada 10 años, no es de que se den en maceta. Peleadores como Jesse Iván Rodríguez, peleadores como Naoya Inoue no se dan en maceta, son peleadores que toma tiempo, al menos se da uno cada 10 años, y pues con todo respeto, ni el Chapulín ni el Chispa están a la altura de Jesse Iván. Yo creo que Jesse Iván Rodríguez va a barrer la división, y después de que le arrebate el cinturón a Antonio Vargas, yo creo que va a ir por los japoneses. Aquí tengo la lista de los Super Gallo, ahorita les digo. Va a ser una masacre en los Gallo, Está Seiya Tsutsumi, está Takuma Inoue, está Chispa Medina, el mismo Chispa Medina. A mí me gustaría ver a Jesse Iván Rodríguez contra Takuma Inoue, y creo que también le gana el título del Consejo Mundial de Boxeo de los Gallo. A Chispa, yo creo, con todo respeto y todo, pero creo que también le gana y lo noquea. Es que no hay quien le gane. Está el otro japonés, Riku Masuda, está Tenshin Asukawa, que sería una pelea también muy buena, sería muy interesante. Jesse Iván Rodríguez contra Tenshin Asukawa, pero yo no veo a nadie, Está en el número 9 David el General Cuellar, ni para qué. O sea, nomás se acuerdan de las vergüenzas que hizo David el General Cuellar cuando fue a pelear con Nakatani, que lo noquearon creo que en el round 2 o 3. El Chispa sí, hermano, lo que tú dices es bien, bien cierto, El Chispa Medina le sufrió un montón contra el Gatito Curiel, que venía de subir de división. O sea, el Gatito Curiel, o sea, dio un peleononón. Es un boxeadorazo. Sí, no andaba en su división, subió. Va a ser, sí, va a ser un desplumadero. Jesse Iván Rodríguez va a ser un desplumadero en los pesos gallo, me cae, eso no tengo ni la menor duda. Les digo, y ahí están los nombres: Seiya Tsutsumi, pues no; Takuma Inoue tampoco; Cristian Medina, nada; Rico Masuda, no; Tenshin Asukawa, no creo, Acabó con el Gallo Estrada porque primero el Padre Tiempo ya había acabado con el Gallo Estrada. Aparte, la subida de peso sí le afectó mucho. Tenshin Asukawa se veía enorme, y pues nada que decir, sin excusas. Noquearon al General Cuellar en el round 3, bien gacho, sí, bien gacho. Y no creo que el General Cuellar sea rival para Jesse Iván Rodríguez. O sea, hay que ser sinceros con eso. Y ya no hay nadie quien le gane a Jesse Iván. Y les digo, ya les di el currículum de Jesse Iván Rodríguez: Carlos el Príncipe Cuadras, Son Rubixay, Sonny Edwards, el Chicharito González, que fue quien le fracturó la mandíbula, el Gallo Estrada, Pedrín, el Puma Martínez, ¿sí? Y ahorita Antonio Vargas. ¿Y Antonio Vargas a quién le ganó? A nadie. A nadie le ganó. En diciembre del 2024 le ganó a Winston Guerrero y se coronó como campeón interino AMB del peso gallo, y después en el mayo del 2025 la AMB lo elevó a campeón mundial completo porque el entonces campeón Seiya Tsutsumi estaba lesionado. Les digo que Antonio Vargas no se ganó ese cinturón de campeón tal cual, no derrotó a ningún campeón mundial. O sea, no. Yo creo que va a ser una masacre este 13 de junio en el Desert Diamond Arena de Glendale. Somos 22 personas en este chat. ¿Desde donde nos ven? Un saludo enorme. Saludos desde León, Guanajuato, desde donde nos ven. La meta de este en vivo es llegar a 5 super chats. Ya llegamos, ya nos dieron uno, ya nos dieron un super chat. Nos faltan 4 más. ¿Llegaremos o no llegaremos? Con la ayuda de Dios, espero que sí. ¿Qué onda, Camarón? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Camarón? Estamos platicando de Jesse Iván Rodríguez.
contra Antonio Vargas. ¿Quién es tu gallo, Jesse Bam o Antonio Vargas? Yo le voy a Jesse Bam Rodríguez y creo que va a ser una masacre, un knockout tremendo. Ya les dije, o sea, Sor Rubinsa, Carlos el Príncipe Cuadras, el Pedrín que fue campeón del mundo también, el Chicharito González, el Gallo Estrada, el Puma, retiró a Sonny Edwards, y Antonio Vargas que le ganó a Winston Guerrero y se coronó como interino, y después la AMB lo elevó a campeón porque Tsutsumi estaba enfermo, porque no podía, era campeón en receso. Así fue como se hizo campeón. ¿Ustedes creen que le va a ganar al Jesse Bam? Bam, ese Vargas es un costalazo. Es buen boxeador, Tiburón. Yo no estoy diciendo que sea un costal, es bueno, es buenecillo. Fue olímpico en el 2016, tiene su background, o sea, tiene interesante récord amateur, creo que hizo más de 70, 80 peleas como amateur. Es un buen boxeador, pero yo les digo a los que estamos aquí que para ganarle a Jesse Bam Rodríguez no tienes que ser bueno, tienes que ser extraordinario. Si no eres extraordinario, no le puedes pelear a Jesse Bam Rodríguez. Vamos a ver cómo va la encuesta. La encuesta que puse aquí, 22 votos, muy bien, le están contestando muy bien, fíjense. Estamos todos de acuerdo, miren, ¿qué les digo? Yo les pregunté hace poco tiempo, son 22 votos, somos 22 personas en este live. Les pregunté cómo va a terminar este tirazo. Y 91% de ustedes dice que va a terminar con un knockout a favor de Jesse Bam Rodríguez. 91%, o sea, vean, no es casualidad. 91% está de acuerdo conmigo. Esta pelea va a terminar con un knockout a favor de Jesse Bam Rodríguez. 5% opina que va a ser una decisión a favor de Vargas. Muy respetable su opinión. Su opinión es más importante que la mía aquí en Richie Blog. 0% knockout, nadie cree, fíjense, absolutamente nadie cree que Antonio Vargas pueda noquear a Jesse Bam Rodríguez. 0%. Y el 5% cree que el Jesse Bam Rodríguez gana por decisión. ¿Cómo ves, Camarón? Saludos. ¿Estás en San Pancho? Saludos, Camarón. Saludos hasta San Pancho. Así está, clarísimo o más claro. 91% de ustedes. Vamos a finalizar esta encuesta porque es más que obvia, ¿no? Y estos resultados de la encuesta la voy a utilizar para después subir un video, para hacer un video. 91% opina que no tienen ninguna posibilidad de Antonio Vargas. Y es que pues para ganar a Jesse Bam Rodríguez tendría que suceder un milagro, que sí existen, sí hay, las balas perdidas sí existen. Se necesitaría de una muy mala noche, de una terrible noche. Se necesitaría que Jesse Bam Rodríguez llegara pedo al ring para que lo pudieran hacer algo. Porque no, está a otro nivel. Lo que sí sé es que Antonio Vargas, cuando pelee con Jesse Bam, debe de evitar ir al intercambio a como dé lugar. No se le debe de plantar al tú por tú, no se le puede pelear al tú por tú a Jesse Bam Rodríguez, porque ahí es donde Jesse Bam es más letal. La movilidad, la defensa, la estrategia, eso es lo que va a ser clave para que más o menos pueda sobrevivir Antonio Vargas, ¿no? Y yo insisto que Jesse Bam Rodríguez va a salir a hacer lo que sabe hacer, va a salir a jugar con su rival, va a salir a dominarlo mentalmente a su rival, y cuando se canse, cuando ya vea que no tiene caso seguir, lo va a noquear. Es un cazador, es uno de esos boxeadores que se da una vez cada 10 años. Y pues no, ya les dije las credenciales que tiene Jesse Bam Rodríguez. Es un campeón unificado, es un futuro Salón de la Fama, contra un Antonio Vargas que la AMB lo hizo campeón, lo elevó campeón porque Seiya Tsutsumi estaba enfermo, y no se ganó ese campeonato derrotando a un campeón. Hay que ser sinceros, punto. Campeón de escritorio, como dicen. Entonces creo que Jesse Bam Rodríguez le va a pasar por encima y fácil. ¿Qué sigue después para Jesse Bam Rodríguez? Seguir barriendo la división, quizás hacer una pelea en San Antonio, Texas, ahí en su hogar, y no dudo que vaya a ir contra algún mexicano, o contra el Chapulín Salas, o contra Cristian el Chispa Medina. Y ninguno de los dos le gana, con todo respeto, pero ni el Chispa ni el Chapulín le gana. Jair Maldonado, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Jair? Qué gusto saludarte, qué gusto leerte. ¿Qué piensas de la boxeadora Alma María Rico? Muy buena,
Muy, muy buena boxeadora, es un gran prospecto. Martín, ese Martín, ya llegó Martín. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Martín? Saludos. Saludos, Martín. Fíjate, qué buena onda leerte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ves este tiro del Jesse Rodríguez contra Antonio Vargas, Martín? ¿Le ves alguna posibilidad a Antonio Vargas o crees que Jesse Rodríguez va a noquear, va a barrer con Antonio Vargas? Sí, ya. Porque sí, todo apunta a que van a hacer puré a Antonio Vargas, ¿eh? Y en los pesos gallo no veo contra quién lo puedan poner. O sea, yo creo que va a seguir barriendo. No, no siempre, no siempre, no siempre, no siempre. De hecho, casi nunca. Por eso nos sorprendió. Casi nunca, dice él. Y sí sé quién eres tú, eres un hater de aquí que no aporta nada al canal. Creo que no hay modo de que ese chavo le pueda dar pelea. Absolutamente, absolutamente, Martín. No, no hay modo. De eso estábamos platicando. Te digo que la AMB elevó a este Antonio Vargas porque Seiya Tsutsumi estaba enfermo, estaba indispuesto. No, yo tampoco creo que le vaya a dar batalla. Ni el Chapulín, ni el Chispa, ¿eh? Gracias, mi Richie. Muchas gracias. Gracias, mi Richie. Gracias. Sí, yo no creo la verdad que ninguno de los dos, ninguno de los dos mexicanos, lamentablemente en Gallo no tenemos buenos exponentes. El Cristian Medina, ya vieron lo que pasó con el Gatito Curiel, lo exhibieron, el Gatito Curiel dio un tirazo, pero el Chispa Medina quedó a deber mucho, fue a Japón y ganó y todo eso, pero con esa pelea con el Gatito me dejó muchas dudas de si puede contra Jesse Iván Rodríguez. Yo creo que no, porque Jesse Rodríguez no es un peleador intermitente, que tenga una buena pelea, una mala pelea, no, Jesse Iván Rodríguez, todas sus peleas han sido excepcionales. Y para ganarle, yo creo, desde mi humilde punto de vista, hay que ser más que bueno, hay que ser excepcional. Y no hay peleadores excepcionales en los gallo, o sea, no hay. Está, les digo, Seiya Tsutsumi, está Takuma Inoue, que también es bueno, pero no es excepcional. El Chispa, Tenshin Nasukawa, también es bueno, pero no es excepcional. Se echó al gallo Estrada porque pues el gallo ya estaba viejo. El Chapulín, está David el General Cuellar, o sea, nada que ver con un boxeador excepcional. No, ese Bam es la mera riata en su peso, no hay quien lo pueda vencer. No, no hay quien lo pueda vencer, Martín. Y fíjate, la pelea contra Naoya Inoue tampoco se va a dar, aunque Eddie Hearn quiere que se haga, ya han hablado mucho de que quieren esa pelea, no se va a dar nunca, Martín. El mismo Jesse Iván Rodríguez está de acuerdo, quiere la pelea contra Naoya Inoue, pero Naoya Inoue no la quiere, ni tampoco el Piruration, el Piruris Ohashi no la quiere tampoco, ¿eh? Porque es poner en riesgo, es quebrar el ídolo de Japón. O sea, ya ves cómo tienen, ya ves cómo tienen allá este Naoya Inoue como si fuera un dios, no lo van a querer quebrar. No van a querer quebrar a su ídolo, se les cae el negocio. Y ahora esa pelea que tuvo Naoya Inoue contra Junto Nakatani estuvo gachísima. A mí como fan del boxeo no me gustó, aburridísima. Comparada con la cartelera que tuvimos del zurdo Ramírez contra el monstruo mexicano David Benavides, no me gustó, pero para nada, gacha, gacha, gacha la pelea de Naoya Inoue contra Junto Nakatani, que los japoneses estaban extasiados, pero para mí como mexicano no me gustó. Una pelea bien aburrida, bien gacha. Ahí no me gustó. Para carteleras, las mexicanas. Que por cierto, este fin de semana Boxstars Promotions va a traer una cartelera bien buena. Traen ahí, hay un jovencito muy bueno, noqueador. Es su séptima pelea, tiene 5 knockouts. No me acuerdo cómo se llama. Pero para carteleras, las mexicanas. No, gacha, la pelea del siglo de Japón, bien gacha. Creo que junto a Nakatani pueda pelear con el BAM como pelea para una futura preparación, para una pelea importante. Se podría dar, sí, pues en Super Gallo, si el BAM sube a Super Gallo, pero yo creo que este año y quizás el siguiente, el BAM esté muy ocupado barriendo la división de los gallo. Por cierto, mis amigos, les hago el recuerdo que para este chat, para este en vivo, para este live, tenemos la meta de llegar a 5 super chats. Ya llevamos uno. Llevamos un super chat y tenemos la meta de llegar a 5 super chats.
¿Quién se la va a rifar? ¿Quién va a ser el guapo que nos apoye con un super chat, con un super sticker, con una super calcomanía? Porque les digo que el dinero que juntemos de los super chats, de las membresías, lo vamos a invertir aquí en Richie Blog, porque necesitamos comprar nuevos micrófonos, necesitamos comprar nuevas cámaras. ¿Por qué? Porque queremos aspirar a algo mejor, queremos llevar a Richie Blog al siguiente nivel, ¿sí? Y para eso pues, se necesita dinero, se necesita inversión. Queremos entrevistar a los prospectos, sí, salir aquí, les digo que aquí en León hay boxeo, sí hay boxeo, hay boxeo profesional, pero yo no sabía porque no le dan ninguna, no le dan no le da ninguna promoción, está muy mal promovido aquí el boxeo y nosotros queremos ir a los gimnasios y salir a entrevistar a los prospectos y apoyarlos, pero para eso, o sea, yo no voy a ir con mi celular, ¿sí me explico? No voy a ir a los gimnasios a entrevistar ahí con mi celular, dando lástimas, claro que no. Queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas como profesionales y competirle al tú por tú a otros canales grandes de boxeo mexicano primero. Queremos llegar a la élite de YouTube en el boxeo mexicano y para eso pues estamos abriendo los superchats, para eso requerimos de su apoyo con los super stickers, con los superchats, con los super thanks y con las membresías del canal. Les recuerdo que tenemos membresías abiertas, sí, y pueden ver accesos anticipados, videos exclusivos. De hecho, hice un análisis bien completo de Antonio Vargas contra Jesse Iván Rodríguez, es exclusivo para miembros. También los miembros tienen accesos anticipados a los videos. Pueden ver nuestros videos más importantes 48 horas antes que los miembros, que los suscriptores regulares. Sí, a los miembros les respondo con un audio personalizado. Están chidos, aparte de que tienen emojis, tienen insignias personalizadas, ¿sí? Tienen acceso a nuestro grupo de VIP de WhatsApp, donde las 24 horas estamos cotorreando, analizando peleas de box, compartiendo noticias antes de que las saquen video. Está chido. Y aparte, los miembros de la esquina pesada pueden escoger la programación de Richie Blog. Entonces, les hago una atenta invitación a que se hagan miembros y que nos apoyen a llegar al siguiente nivel. Les digo que queremos hacer entrevistas, queremos hacer crecer este canal y pues para eso se necesita dinero. Necesitamos su apoyo, el apoyo de nuestra comunidad. Queremos ver que nuestra comunidad sea realmente la comunidad más chida de todas. Yo sé que sí. Yo sé que cuento con su apoyo. Y ya nada más para terminar, amigos, la conclusión de este en vivo es que Jesse Iván Rodríguez pues va a despelucar a Antonio Vargas, ¿no? Hasta hicimos una encuesta para los que acaban de llegar, el 95%, creo que más del 95%, votó a favor de que Jesse Iván Rodríguez iba a noquear a Antonio Vargas. Antonio Vargas tendría que hacer el milagro de su vida, la pelea de su vida, para que Jesse Iván Rodríguez pierda. Se necesita mucho, tendría que llegar pedo a la pelea para que Jesse Iván Rodríguez pierda. Eso no va a pasar. Yo creo que lo que va a pasar es que va a limpiar la división, va a limpiar los gallos y después eventualmente va a subir a Super Gallo, donde Naoya Inoue le va a hacer así, se va a ir a Pluma y va a pelear con este Brandon Figueroa, porque una pelea contra Jesse Iván Rodríguez o contra el Divino Espinosa jamás va a suceder, así como les dije que jamás iba a pasar la pelea entre Canelo y Benavides desde hace 3 años, yo les vengo diciendo, chéquense los videos, que jamás se iba a dar esa pelea. Lo mismo les digo, Naoya Inoue jamás va a pelear ni contra Jesse Iván Rodríguez ni contra el Divino Espinosa, porque les digo, tienen que cuidar su inversión, allá cuidan de que sus dioses no se les rompan 1000 pedazos, entonces tienen que cuidarlo y tiene que pasar a la historia como el mayor boxeador japonés de todos los tiempos, porque pues eso deja mucho dinero y luego se va a hacer promotor y va a continuar el negocio. Así es esto. Así es esto, no siempre se enfrentan los mejores contra los mejores. Por cierto, les adelanto que quizás, muy probablemente, para septiembre, David Benavides esté peleando contra Alexander Usyk. Esta noticia la voy a estar trabajando en este video, va a ser un video también exclusivo para miembros y si quieren saber de la pelea entre Alexander Usyk contra David Benavides, háganse miembros a Richie Blog por tan solo 29 pesitos. Aquí en la descripción de este live y en el primer comentario les voy a dejar el enlace para que se hagan miembros de Richie Blog y nos ayuden a llegar al siguiente nivel en lo que disfrutan de nuestro contenido exclusivo. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias, Tora, muchísimas gracias, mi Richie, mi hermano, gracias por tu superchat, gracias. Gracias, de San Macías, gracias, Martín, gracias a Dios, gracias al Creador del Universo Todopoderoso, porque nos permitió estar juntos otra vez en otro en vivo. Y nos vemos en el siguiente en vivo con ayuda del Creador, porque sin Dios no somos nada.